Someteré a continuación a la teleaudiencia un tema que me parece de veras importante. La cuestión es esta. El modo como está construido este país, con una pequeña minoría de clase media, selecta o no tan selecta, blanquita, completamente viviendo de espaldas y amurallada con respecto al país real. ¿Usted cree, congresista, que debe aprobarse el referéndum sobre el TLC? Le pregunté. No me contestó. Le vas a preguntar a las llamas ninguna sobre el TLC. Allá ese Sambo, el Sambo, por favor, ¿dónde está el Sambo? ¿Lo ha visto el Sambo? Y abajo el Zambito quiere que te cargue. Sambo, baja de una vez, soy negrito. Ya, no grites, compadre, no me grites. Cuidadito, compadre, cuidadito, a mí no me levante la voz, compadre, ¿ah? Tú debes dar gracias a mí, que por mí estás trabajando acá, compadre, ya tienes años trabajando. Si no, ahorita mismo estuviera pisando uvas, ahí en la vendimia, compadre. Como hay muchos jovencitos amnésicos y con vocación de amnesia, les pasamos el video. Ella no sé qué obra intelectual tenga, pero yo tengo pues 30 o 40 libros citados y traducidos, ¿no? Así que, francamente, esos ataques son bajos, ¿no? De gente que no tiene la capacidad intelectual ni la formación universitaria. Yo tengo formación universitaria. Imagínense, yo he sido subdirectora general, no del Perú, de la UNESCO, a nivel mundial, y ella me va a enseñar educación. No, pues... Cada uno en su sitio. Señora, yo también he sido, yo soy gente preparada, soy indígena pero abogada. ¿Sí? Abogados hay montones, sí, y abogada, pésimos también. ¿sí? Vamos a escuchar el chiste que originó todo esto. Y para mí lo más importante es utilizar la crisis como un instrumento para terminar con la cultura del derrotismo y del temor en una sociedad que tiene elementos psicológicos de derrotismo un poco mayores que los que puedan tener los señores brasileiros, que tienen más sol, más componente negro y más alegría que nosotros los andinos. Nosotros somos un país andino, es decir, un país esencialmente triste, no somos un país alegre, como decía, de Brasil, o los colombianos que son hiperactivos, tienen mezcla de español del norte, vascongado y catalán, mayor componente negro y un poco de antropófago primitivo, o sea, hiperactivos, y tienen más sol, tienen Caribe, allá tienen Leder, tienen mexicano, nosotros aquí tenemos indígenas que cosechan hojas de coca todavía, o sea, el hiperactivismo está allá, tienen campeón mundial de vehículo, tienen torero de primera categoría, todo eso es hiperactivismo racial, físico, genético, siempre se lo explicaba así. Todo eso es hiperactivismo racial, físico, genético, siempre se lo explicaba así a Gaviria, un poco para consolarlo. Pero ciertamente nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre. Es verdad. Yo no, señor Kuczynski cuando fue ministro hacía cosas buenas, pero está mal. No hay aprobación. Mi antecesor a esta altura andaba con 9% de aprobación. Yo me voy salvando, tengo 35. Se están vacilando. Y aquí todo está mal siempre, de verdad.
Buenas. ¿Ustedes creen que... Señor, ¿usted cree que...? Ya, gracias. Amigos, ¿ustedes creen que... Señor, buenas. Señor. Gracias. Señor, ¿usted cree que los peruanos... Amiga, ¿tú crees que los peruanos son tristes? ¿Qué? En la mañana hemos visto al presidente de la República afirmando que los peruanos somos andinos y que los andinos somos tristes y tendemos a ser pesimistas, perdedores y depresivos. Hemos salido a la calle para preguntarle a la gente qué opina al respecto, pero nadie nos hace mucho caso. Entonces se me ha ocurrido que, no sé, tal vez si tú nos ayudas haciendo las entrevistas... Pero ¿y cómo están seguros de que a mí sí me van a responder? No estamos seguros, pero creemos que tal vez con ayuda de una chica guapa podría ser todo más fácil. Yeah. ¿Nos quiere? Sí, claro. ¿Nos ayudas? Parece una buena idea. Solo va a ser un rato, ¿eh? Está bien. Ya, bacán. Eso es. Tengo algo de tiempo. Buenos días. ¿Usted cree que los peruanos somos personas tristes? Bueno, tengo entendido que no, porque al pesar que pasamos esta crisis, nos sentimos un poco optimistas. Todos no, quizá la mitad. Depende. No, para nada. Es todo lo contrario, somos alegres, claro. ¿No? ¿Y tú crees que los peruanos de raza andina son personas tristes? ¿Los de raza qué? De raza andina. Tampoco. No, creo que no. No lo son. Bueno, en su manera de vivir de ellos, creo que no se consideran tristes tampoco. ¿Y por qué cree que hay mucha gente que afirma que sí lo son? Bueno, que seguramente no lo conocen profundamente como es la raza andina. Claro, es por ignorancia, porque ante Dios todos somos iguales. Siempre, ¿no? Lo discriminan por su racismo, porque son de la sierra. Puede ser de repente por racismo y todas esas cosas. Sí, es por racismo. Mariananda, ¿qué es lo que has concluido después de las entrevistas? Hay mucha gente que no cree que el peruano sea una persona triste, sin embargo, piensan que mucha gente sí lo cree por una cuestión de racismo. Por racismo, ya. ¿Y qué entiende la gente por racismo? O sea, ¿qué están pensando que... ¿Qué es el racismo? En la cartulina que les hemos brindado, cada uno de ustedes va a poner qué entiende por racismo y luego de ponerlo van a discutir en su grupo por qué cada uno de ustedes piensa que esa palabra es racismo. De lo que están discutiendo van a plasmar una idea de todos los aportes de cada uno de ustedes en ese papel y van a escoger a un afortunado representante por grupo que va a salir a decirnos qué es lo que su grupo ha decidido. Es la diferencia, prejuicio, existente entre personas, ya sea por su color, religión, sexo, estatus social, grado académico, apariencia física y o procedencia. El racismo nace por la falta de cultura o por ciertos efectos psicológicos, que en general se da por el color de la piel, religión, nivel económico, sexo, entre otras. Al decir racismo, discriminación es un tema muy amplio, porque te discriminan por diferentes cosas, ya sea porque eres gordo, bajo, chato, flaca o gorda, por tu nivel socioeconómico, religión, por tu opción sexual. Es muy amplio. ¿Qué bestia, cuántas definiciones? Pero por lo menos estamos de acuerdo que en el Perú sí hay racismo. Sí hay racismo, sí. Sí hay racismo en el Perú, todavía existe eso. Claro, sí hay racismo acá en el Perú. Lo hay, hay discriminación enorme. Por supuesto. Yo creo que sí. La verdad, yo creo que no. Sí hay racismo ahí al día. Por supuesto. ¿Aguanta qué? ¿Qué fue eso? Yo creo que no. ¿Tú crees que no hay racismo en el Perú? No, la verdad que no. ¿Y por qué sería eso? La palabra racismo viene de raza, entonces hablar del racismo quiere decir que hay un grupo de razas humanas superior a otro grupo de razas humanas y la verdad no existen las razas humanas.
¿No existen las razas humanas superiores o no existen las razas humanas en general? Bueno, en general no existen las razas humanas, a mi modo de ver. Pero todo el mundo sabe que las razas existen. Hay razas y tantísimas razas. Por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, muchas razas. Como en todas partes del mundo, hay. Acá hay de todas razas y una de ellas es la raza española. Muy aparte de la raza española, eso de los incas, de los guairunas, de los aymaras. Por ejemplo, en mi caso yo soy cholo, ¿no? Hay raza negra, ¿no? Los blancos. Luego todos los pueblos de la selva, ¿no? Aislados y sin mayor contacto con el resto de la República Peruana. Yo creo que al final todos estamos de acuerdo de que las razas humanas sí existen. Bueno, la gente puede opinar eso, o sea, de que existen, pero en realidad yo he visto documentales, informes, y aparte la ciencia lo dice y son muy acertados con eso. ¿Pero qué documentales, qué informes has visto? ¿Qué cosas entiendes tú bajo la ciencia? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Bueno, No sabemos si nos quieres ayudar para hacer entrevistas, porque necesitamos a alguien que nos haga ese favor. Ya, sí, pero solo tengo que hacer un par de preguntas, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Ya. A buscar científicos. Igual allí como un dice. Buenos días. Por favor, ¿podría explicarnos qué es una raza? Raza viene a ser un grupo de animales que tienen características externas semejantes, lo que se conoce como fenotipo. Fenotipo. Y que la pasan de una generación a otra, que se mantienen constante y que muchas veces está definido a un lugar geográfico. ¿Y cómo surgen estas razas en la naturaleza? Cuando los animales comienzan a identificarse por una zona y que por condiciones ambientales y por selección natural reúnen ciertas características especiales. Y después cuando el hombre interviene y le gusta un tipo de animal, lo selecciona ya sea para leche, para producción de carne, para doble propósito o para trabajo. En el caso de vacunos de leche, en el área en que yo trabajo, la reina de las lecheras es la Holstein, que en la zona de Holanda, los holandeses identificaron a un animal de manchas blancas con negras y comenzaron a evaluarlo en su producción de leche y resultó que era lo mejor para producción de leche. Después, en otra isla, en Brown Swiss, en Suiza, se determina que la Brown Swiss tiene dos características, carne y leche. No tiene la misma producción que la Holstein, pero tiene una conformación para carne. Entonces tiene doble propósito. Como hay diversidad de tipos exteriores, claro, colores, entonces yo comienzo a cruzar. Claro. Y en esos cruces obtengo un animal que me gusta. Los dos últimos son cruces con los Bos indicus. Tú puedes ver el tamaño del pelo. El pelo es chiquito para zonas calurosas. Y después el hombre no solo la selecciona, sino que crea asociaciones de raza. Claro. Donde dicen, acá nos vamos a reunir todo este grupo de personas que tiene este grupo de animales y los vamos a inscribir. Y se comienzan a abrir los libros genealógicos, donde yo inscribo a mi animalito, le pongo su nombre, tiene un número correlativo y saca un certificado y dice, este animal pertenece a la raza tal. Y le da un valor agregado a ese tipo de animales. Claro. ¿Las razas son muy distintas genéticamente hablando? El humano a veces va clasificando y de pronto uno va creando, llamándole raza a esa población de individuos que tienen más o menos un grupo de características en común. Y eso mismo también se aplicó al humano, pues, ¿no? Entonces por eso es que mayormente desde el lado de la antropología han habido gentes que han tratado de definir, por ejemplo, las razas humanas, pues. Los genetistas han cambiado un poco el panorama, porque cuando uno analiza desde el punto de vista de la genética, a veces no encuentra una concordancia, una correlación. Entonces, ¿hay
o no hay razas humanas? Más o menos de todo nuestro genoma, entre el 3 al 5% aparentemente es el que codifica nuestras características. Y de ese 5%, más o menos se estima que en el humano hay alrededor de 30.000 a 40.000 genes, ¿no? Si tengo más o menos 40.000 genes, ¿cuántos genes son necesarios para que se constituya una raza? Son tan poquitas las características a las que nos tendríamos que referir, por ejemplo, para poder establecer la diferenciación de razas. Pero, ¿no? Por ejemplo, la coloración de la piel, hay modelos que postulan de que pueden ser 2, 4, 3 o más genes. Imagínate que solamente cojamos 5 características que nos permitan diferenciar razas, grupos raciales. De las 40.000 genes que tenemos, que codifican alrededor de 100.000 proteínas, entonces ahí estaríamos cometiendo un sesgo estadístico, ¿no? Desde el lado de la genética. Los humanos, los seres humanos tienen un parentesco en su secuencia de ADN de 99.9%. Eso quiere decir que casi toda la especie tiene una diferenciación en su ADN a nivel de 0.1%. Si genéticamente no existen, entonces, ¿qué son las razas? Yo creo que son constructos que hemos hecho los humanos para tratar de clasificar. Y lo que sucede es que a medida que ese sistema se fue complicando un poco, no llega un punto en el cual no tiene sentido y se desmorona. O sea, recuerda que en el pasado los humanos pensábamos que la Tierra es el centro del universo. Claro. Entonces, las personas de la época trataron de construir modelos, interpretaciones y explicaciones pensando que la Tierra era el centro. Eso creó un modelo cosmológico realmente complicado. O sea, pensamos que el universo era muy, muy complicado. Luego vino una revolución copernicana, aprendimos que la Tierra era un planeta más como el resto y la figura se simplificó. Lo mismo ha sucedido con el tema de razas. Tenías libros que catalogaban mucho y que tenían fotos y los grupos bien marcados, pero con el advenimiento del darwinismo, de la teoría de la evolución, simplemente esto se desmorona, se cae y ya no tiene más sentido, ¿no? Y si no existen las razas, ¿por qué los diferentes grupos humanos tienen diferentes aspectos físicos? En el pasado, cuando los grupos humanos se fueron distribuyendo en la Tierra y empezaron a colonizar diferentes entornos, por un proceso de selección natural se desarrollaron algunas características. Por ejemplo, la pigmentación de la piel es diferente en poblaciones nórdicas, en donde hay muy poca radiación ultravioleta, que en poblaciones que viven más al Ecuador, donde hay bastante radiación ultravioleta. Claro. Si estás en un lugar muy frío, probablemente tu cuerpo fue tomando una estructura un poco más ancha, un tronco más cilíndrico, mayor acumulación de grasa, precisamente como para darte mayor chance de sobrevivir en el frío. Si vivías en una zona árida, calurosa, probablemente tu cuerpo es un poco más alargado para tener una mayor eficiencia en la disipación del calor. Y eso era importante en esa época cuando los humanos estábamos aislados. Algunas características secundarias, como el cabello, te ayudaban a distinguirte del otro. Era importante en esos momentos de repente no mezclarte con otros grupos porque podrías perder aquellas características que eran importantes para sobrevivir en cierto medio. Claro. Pero eventualmente eso ya no se volvió importante, ¿no? No tiene sentido ahora. Y estas adaptaciones y este aislamiento geográfico no pudieron generar con el tiempo diferentes grupos humanos puros. El concepto de grupo puro probablemente viene cuando la gente pensaba que los humanos habíamos sido producto de una fuerza sobrenatural, que habían estos grupos que eran completamente puros y que podías dividir las características llamadas razas. Pero tú vas a encontrar que dentro de una población hay mucha variación y algunas de esas personas difícilmente podrías considerarlas parte del grupo, siendo parte del grupo. Entonces, en lugar de tener grupos definidos, tienes como una especie de continuo. Y dentro de ese continuo, las cosas se solapan. Por lo tanto, no tendría mucho sentido hablar de grupos puros, ¿no? Hay un proyecto de diversidad genética en humanos y han podido establecer que dentro de un grupo, o sea, dentro de una población, hay más diversidad, más variabilidad que entre grupos. De toda la variación, un 93% de esa variación está concentrada dentro del grupo y un 7% entre grupos. Entonces eso nos desbarata un poco el concepto de que el haber estado aislados puede haber condicionado de que hayamos variado lo suficiente como para decir que estamos frente a varios grupos raciales. Bueno, Julio, recapitulemos. Desde la ciencia, ¿cabe hablar de razas humanas? No. No. Ya, entonces la conclusión lógica es que no existe racismo porque no existen razas humanas. Y eso es todo. La verdad no lo entiendo. O sea, no tiene ningún sentido.
genética y la biología afirman que las razas humanas no existen y sin embargo todos creemos que sí existen, que estamos todos locos, nos vamos al psicólogo. ¿Qué pasa? Parte de los procesos psicológicos, o sea, desde una perspectiva psicológica, lo que la gente tiende a hacer es segmentar el mundo social en unidades de información que sean comprensibles. Entonces, en función a qué segmentamos a personas o grupos de personas, en base a sus atributos físicos, que pueden ser el color de piel, algunos aspectos como el tipo de pelo, que tengan color de ojos, etcétera, etcétera. Y sobre todo esto que se denomina fenotipo, toda la apariencia física de la gente, es que se ha empezado a construir como una idea de que existen distintas razas en la especie humana. Pero básicamente es como un procesamiento de información que ayuda a organizar a las personas el mundo social. ¿Y esto es universal? Es un proceso universal. Estamos programados como especie para procesar información de esta forma. Hay una lógica en el procesamiento de información humano en el cual es importante generar distintas categorías sociales con las cuales tú te identificarás con algunas, no te identificarás con otras y por supuesto estas con las que tú te identificas van a maximizar tus posibilidades de supervivencia porque somos una especie gregaria, pues por definición. La pertenencia a distintos grupos garantiza tu supervivencia, pero esto hace que tú entres en rivalidad por recursos, en un medio ambiente que tiene recursos limitados y que esto suponga las bases del conflicto, las bases de las evaluaciones negativas de otros grupos, etcétera, etcétera. Entonces es casi un proceso natural. Todo parte de que uno comienza a identificarse con un grupo, ¿no? Entonces ejerce cierto favoritismo. Yo prefiero a mi grupo y tal vez a los otros. Entonces a veces sucede que en realidad el otro se percibe como una amenaza, ¿no? Por cualquier cosa, recursos, dinero, poder, estatus. Mi estrategia, digamos, para poder darle coherencia a esta competición es tal vez crear ciertas creencias con respecto a los otros que no sean favorables. Y por supuesto siempre favoreciendo a mi grupo y creyendo que mi grupo es mejor que el otro. Entonces ahí comienzas a percibir en los otros cosas más negativas que positivas. Si comienzas a pensar pues que los otros son menos competitivos, los otros no tienen la misma inteligencia que nosotros, y así, muchas creencias que nosotros los psicólogos llamamos estereotipos, ¿no? Comúnmente también se dice. A lo tipo U-alianza es un escenario intergrupal muy conocido, ¿no? Siempre la alianza va a ser peor para uno de la U, y al revés, por supuesto, ¿no? Pero también, aparte de todas estas creencias, uno comienza a sentir cosas por el otro grupo, ¿no? Como cólera, resentimiento, odio, y todas esas son actitudes negativas que se llaman prejuicios. Y en el caso específico de las razas, ¿cómo funcionan los estereotipos y los prejuicios? Nosotros pensamos que los negros o los blancos o los indios son de determinadas formas y les atribuimos una serie de características que se asocian a aspectos biológicos, es decir, que son innatos en ellos y que son muy representativos de ellos. A ver, entonces, según las investigaciones que han hecho, a partir de las entrevistas y las encuestas, ¿cómo nos imaginamos a un blanco? Poderoso, exitoso, desarrollado, muy capaz, tiene dinero. ¿Y cómo nos imaginamos a un indio? El indio, por ejemplo, es una persona ociosa, tal vez más asociado con lo provinciano, que son pocos valorados, no tomados en cuenta, usualmente son pobres. Es lo primero que se le viene a la persona a la mente, ¿no? Los estereotipos son muy automáticos. Claro, los negros son buenos amantes, buenos deportistas, son ociosos y no son inteligentes. Y está en su naturaleza. Y está en su naturaleza. Entonces hay una naturalización asociada a la raza, porque efectivamente hay toda una asunción en la gente de que la raza es una característica biológica, pues. Cuando la raza objetivamente, como la trabajamos en ciencias sociales o en ciencias del comportamiento, es una construcción social. Si las razas humanas son solo una construcción mental, ¿qué significa entonces la palabra racismo? Bueno, ya la típica, ¿no? Ir a un diccionario. A ver, ¿qué dice pues el de la Real Academia Española, el diccionario editado del 2001? Racismo. Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u otros. Exacerbación del sentido racial. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que se sabe hoy en día, lo que se critica justamente es el concepto de raza pensado como un hecho objetivo en la realidad. Correcto. Más bien se está hablando de otra cosa, que es la racialización, ¿no? Que es el discurso por el cual un grupo
étnico, un sector de una sociedad, construye discursivamente una noción de raza. Todas las voces que tengamos para referirnos a personas categorizándolas como de una raza o de otra, responden a ese interés, a esa construcción social. Cholear, cholón, cholifacio, cholitranco. Está el orcho también, ¿no? Cholería, cholerío. También está chinocholo, el clásico chinocholo. Blanco, blancón, blanquiñoso. No son solo palabras, son estrategias discursivas, estrategias pragmáticas completas, discursos completos, ¿no? Todo el entramado social de una sociedad, todo ese complejo entramado de relaciones entre grupos sociales, siempre estará reflejado en el lenguaje. El lenguaje siempre porta la ideología o las ideologías de los grupos que lo hablan. Y muchas personas te van a decir que no son racistas, pero su propio uso del lenguaje los delata, ¿no? Los delata. La ideología te traiciona, ¿no? Tú puedes decir, no, yo no soy racista, pero de pronto te sale un improperio manejando en la calle o una apreciación sobre una persona, etcétera, y por más inocente que sea la palabra, ¿no? Es una chica así, blanconcita, ya ahí hay una palabra que está vinculada, que está relacionada con una concepción racial, ¿no? Ya, pero ¿cuál es la razón para construir las razas? Básicamente es una forma de consagrar órdenes sociales existentes. Ahí donde existe la visión racista de las cosas, se asume que la gente que está arriba porque biológicamente es superior y la que está abajo es porque es inferior biológicamente hablando. Y si esto está determinado por la naturaleza, por la biología, esto es inmutable. Tan inmutable como la muerte, ¿no? No me gusta, pero va a llegar y aprendo a vivir con eso. Eso es lo que hace una persona que interioriza el racismo. Claro. Una sociedad estamental es una sociedad en la cual se excluye la movilidad social como un hecho legítimo. El ideal de una sociedad estamental es que cada uno debe vivir y morir en el lugar donde ha nacido. Y eso es consagrado excelentemente por el discurso racista, ¿no? Si el lugar que yo ocupo en la sociedad está determinado biológicamente, es ilegítimo y dañino para la sociedad que yo pretenda cambiar de lugar, ¿no? Y en el caso peruano, ¿cuál fue la causa original para el racismo? Debe haber sido algo así como una coartada para justificar la explotación despiadada de las poblaciones nativas en el Perú por parte de los conquistadores y los colonos, para lo cual era muy funcional decir estas personas son inferiores e incluso, inicialmente se dice incluso que no tienen alma. El Perú ha sido casi toda su historia, ¿no?, una sociedad estamental. ¿Cómo era el mundo peruano en los años 50? Que era un mundo básicamente rural. Y era un mundo, pues, donde tenías muy claro, el terrateniente era una condición de persona, el mayordomo un híbrido intermedio, ¿no?, o los capataces, y la masa campesina, pues, era un grado inferior de ser humano. ¿Y eso continúa hoy en día? Yo siento que en nuestro país no hemos renunciado a estos mecanismos de diferenciación de estamentos. Todavía necesitamos afirmar ciertas diferencias sociales por criterios raciales. Y eso es muy común, desgraciadamente. La persona quien me tocó asesorar, un empresario que en Lima vive en una de las zonas más exclusivas. Este señor adquirió una propiedad en una playa muy exclusiva de Lima, en el sur. Adquirió la propiedad de la manera legal, correcta. Finalmente, cuando ya tenía la calidad de propietario, fue a tomar posesión de su casa de playa y sorpresivamente no le dejaron ingresar a este condominio, bajo el argumento que este señor no había sido aprobado o no había sido admitido por la junta de propietarios de esta playa. Pedimos una entrevista a la junta, que lo entrevisten al señor. Bueno, lo entrevistaron a la persona y le dijeron, te vamos a responder en 5 días. Pasaron 20 días, nunca le respondieron. Pasaron un mes, nunca le respondieron. Nos podemos pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos responden? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema acá? Analizando la situación real y concreta de este caso, nos vemos la sorpresa de que no es tanto el nivel económico, no es tanto el nivel cultural, sino es tanto el nivel racial, porque mi cliente es una persona provinciana que tal vez no puede hablar de la manera correcta el castellano, pero con mucho nivel de educación, con mucho nivel cultural,
tal vez con mucho más dinero de las personas que tienen una propiedad en ese condominio, pero eso no importó para esto. Hicimos las acciones legales correspondientes, pusimos una acción de amparo, pusimos una medida cautelar y el juez ordenó que se ingrese a la playa, que se ingrese a su propiedad. Lo que nosotros nos consideramos correcto es que una persona pues sea calificada por sus rasgos de origen, sus rasgos raciales. Un indicador para mí de ver cómo no renunciamos a este estilo, digamos, todavía estamental, es cómo convivimos en nuestras casas. ¿Por qué necesitamos que una persona que haga labores de servicio doméstico viva en nuestra casa? Porque que viva dentro implica una convivencia familiar. Ahora, ¿cómo se establece esa convivencia familiar? ¿Se establece en términos de igualdad? La señora simplemente se dedicaba a gritarme, ¿no? Me decía que yo era inútil, que venía de provincias, que sí, que no más servía para eso, para atender, que no servía para otras cosas. Me decía, eres una bruta, no tarada. Pero ella gritaba, pues, ¿no? Entonces yo le dije pues que iba a renunciar. Entonces, incluso me dijo que si es que yo me iba de su casa, me iba a denunciar por ladrona, por robarle cosas y todo, y tanto así, ¿no? Si tú te das cuenta y sales en los parques o en las tiendas comerciales, tú nunca encuentras una empleada del hogar que esté al lado de su patrona de una manera cómoda. Todos andan con la cabeza agachada y la mirada hacia abajo. Muy pocas son las personas que anden erguidas, firmes de lo que son. Y eso es a raíz de la actitud que tiene el empleador a tu lado. Porque si el empleador te da confianza de ser quien eres, tú andas con él de igual a igual. No, claro, siempre manteniendo el respeto, que ellos son los jefes, que como en todo trabajo hay, ¿no? Porque el jefe es jefe y el subalterno es subalterno. Pero si aparte de ser tú, que tienes un cargo menos, la otra persona te hace sentir inferior, y eso es una cosa muy distinta. Una cosa es trabajar para alguien y otra cosa que si alguien te haga sentir inferior. El racismo se va amoldando, se va infiltrando y lo podemos comprobar en los intercambios a diario en las calles de la ciudad, desde los insultos hasta el trato en los locales. Una vez no me dejaron entrar a una discoteca, iba a entrar a Gótica del Arcomar, a un concierto, y no me dejaron entrar. ¿Y cuál fue la explicación? Simplemente que se reservaban el derecho, que era una fiesta privada y que no era admitido cualquier sujeto que no esté vinculado al ámbito, ¿no?, de esa sociedad. Por el simple hecho de tener un color más oscuro, ¿no?, o ser un poco más negro, ya de hecho que sí te dan con palo, como se puede decir, ¿no? ¿Son bastante frecuentes estos casos? Por ejemplo, ¿no?, hemos sancionado hace poco, incluso en una segunda oportunidad, a una discoteca, Café del Mar, porque evidenciaba este tipo de prácticas. En la primera oportunidad hicimos nosotros un operativo consistente en 2 grupos de personas, 2 parejas. La primera pareja, con rasgos mestizos, que intentó ingresar a este local. ¿Por qué? Le negaron el acceso. Supuestamente había una fiesta privada, pues solamente con una carta de invitación podías ingresar. La segunda pareja, con rasgos blancos, caucásicos, intenta ingresar también y sí la dejan entrar sin ningún tipo de restricción. Entonces, objetivamente ahí se veía de que no había ese tipo de invitación ni fiesta privada para que se le restringiera el acceso a este local. Se le inició todo el procedimiento y no pudieron acreditar que se hubiera habido algún tema objetivo por el cual se le hubiera denegado el acceso al establecimiento. Simplemente dijeron, para poder camuflar el hecho de no dejarlo entrar, dijeron que había una fiesta privada. ¿Y por qué estas empresas discriminan? ¿Cuál es su lógica? Un poco las empresas buscan segmentar el mercado, ¿no? Creen de que esa segmentación les permite dirigirse a un público determinado. O sea, que si yo defino que mi público va a ser el nivel socioeconómico A, entonces solamente se va a poder acceder a mis servicios. Y por eso estoy facultado para poder restringir al resto de personas a no acceder a estos servicios. Permitir ese tipo de conductas justamente restringe que esos consumidores, en ejercicio válido de sus derechos, puedan acceder a estos bienes y servicios. Entonces, para nosotros, eso contradice justamente el derecho fundamental que es de la persona que está reconocido en la Constitución, el no ser discriminado. Y una vez demostrada la discriminación, ¿qué pasó? En el caso de Café del Mar se le ordenaron 2 cosas, que permitan el ingreso irrestricto de las personas, de cualquier consumidor, salvo que haya una razón objetiva y justificada, y también se le ordenó en este caso de Café del Mar el cierre temporal del establecimiento.
Entonces se cerró este local durante 60 días y ese es el costo en que incurriría este establecimiento, la pérdida de sus ingresos justamente por incurrir en este tipo de conductas y el pago de multas. ¿Cuál fue el monto de la multa que se le impuso a Café del Mar? Se impuso en la segunda sanción 70 UITs, ¿no? Entonces más o menos 220.000 soles aproximadamente. La sociedad peruana es una sociedad profundamente racializada en el estilo de las sociedades postcoloniales, es decir, de las que fueron colonias. Se discrimina a una mayoría de habitantes. Esta mayoría, en muchos casos, se autodiscrimina y se discrimina también entre los diferentes grupos que componen a esa mayoría. Entonces tenemos que todo el mundo es el cholo de alguien, por decirlo de algún modo, usando la palabra cholo o cholear como el genérico de la discriminación. Agustín, ¿qué es cholear? Cholear, bueno, es un verbo derivado de cholo y significa dar un tratamiento de cholo a alguien, o sea, decirle a alguien cholo o chola, ¿no? Y generalmente se usa despectivamente, pero también puede haber que, por ejemplo, una pareja de esposos se cholean con cariño, ¿no? Y es decir, uno le dice al otro chola, ¿no? Cholo. Entonces puede significar, yo creo, cholear las dos cosas. Generalmente en la sociedad peruana, como sabes, el uso es peyorativo, ¿no? En todas las sociedades la gente se ubica, pero no en todas las sociedades la gente se ubica para ver quién cholea a quién. Ese es el punto que nos diferencia a las sociedades racistas. Por supuesto que la peruana no es la única, pero sí lo somos en un grado que quizás está mucho más infiltrado que otras. Existe ese tema muy fuerte. Yo desde niña lo paso este hecho. ¿Recuerdas un episodio reciente en el que haya sido discriminada por sus rasgos físicos? Mi hija ha tenido su bebito hace 4 meses. Iba pues al hospital tempranito a visitarle, ¿no? Hacen pasar a mucha gente, señoras bien pintadas, señores que están pasando con su corbata y todo, y a nosotros nos tenía parados ahí. Y no, señora, usted tiene que darse la vuelta por el otro lado, por aquí no se pasa, me dice. Y yo le digo, pero señor, están pasando los señores, ¿por qué a nosotros no nos dejas pasar? No, ustedes no pueden pasar por acá. Y el señor no sabía que yo era congresista. Claro. Y llamo al director, le digo, señor director, no me dejan entrar. ¿Y por qué puerta está usted? Estoy por la puerta de emergencia y a mí el avión me va a dejar. Necesito ver a mi hija. Y el director tenía que venir hasta la puerta para que yo pase. ¿Esto en un hospital privado? Es en el hospital del Cusco, no es el hospital del Estado. Imagínense cuando nuestras hermanas y hermanos del campo bajan a la ciudad, cuando ellos tienen que acudir a una justicia, cuando ellos tienen que acudir a una salud, cuando ellos tienen que acudir a la educación. Imagínense la calidad de discriminación que tenemos en el país. El paradigma racista está, por así decirlo, desacreditado, ¿no? Muy poca gente se atreve a defenderlo públicamente, pero en la práctica cotidiana vemos que es refrendado una y otra vez. Toda aquel persona que unas características físicas se vuelve sospechosa. Policías o guardias de seguridad que piden papeles simplemente a personas que no tienen problema de acción, simplemente por rasgos físicos. Eran el terror de Miraflores. La policía los llama los malditos del Arcomar. Por varios meses hicieron de las suyas en pleno centro miraflorino, donde arrebataban bolsos, celulares y carteras para luego huir a bordo de motos. Ha sido producto de una persecución. Tenemos los videos que muestran la autoría de varios hechos delictivos. En poder de los malhechores se encontraron varios celulares, una cámara digital y un MP4, producto de su última noche de crimen. Esté alerta y tome sus precauciones. La seguridad en las calles depende de la policía y de usted mismo. Estoy acá esta noche con 3 invitados que me están contando los detalles de su intervención y lo que me estoy enterando era peor de lo que sabía. Ellos son amigos, son más o menos cercanos del mismo barrio, les gusta hacer ciclismo y
Ellos querían ver un evento de ciclismo y decidieron irse desde San Juan de Lurigancho hasta Larcomar a ver el evento. Los tiran al piso, he visto unas fotografías, y ustedes no entendían qué pasaba en ese momento, me imagino. Nos intervinieron, nos tumbaron al piso, nos ponen los grilletes en la mano, nos quitan los documentos. De sorpresa cayeron todas las policías, yo asustado, y me preguntaba yo mismo, ¿qué pasaba? Se han confundido. Y en todo momento decían, cállense, cállense, o ya cayeron, ¿no? En el momento que nos traían a la comisaría, todo era maltrato. ¿Qué les decían? O sea, más que hablar, nos golpeaban. Y llegó un momento que a mí me agarraron del pelo, yo me mantenía de rodilla, me levantan y me dicen, nunca más regresa a Miraflores, y me metió en mi cachetada. Dilo, me decían. Y yo por el dolor tenía que decir, nunca más, decían. O sea, con tortura. Sí. Qué horror. ¿A ustedes también los golpearon? Sí. Tenían una detención arbitraria, y el otro tema es la discriminación. O sea, lo que ha hecho la policía ha dicho, como estos chicos son de San Juan de Lurigancho, no pueden tener moto, no pueden tener iPod, no pueden tener celulares, que eran las cosas que ustedes tenían. Su padre, creo que está aquí también en la entrevista, se presentó con todas las facturas. Con todas las facturas. Al día siguiente, ¿por qué no lo soltaron de inmediato? Muchísimas gracias a los tres, que sirva esto de ejemplo para todas las municipalidades. No se puede hacer perfiles para detener a la gente, y menos perfiles racistas como los que se han hecho. Las razas no existen, pero hay un hecho incontrovertible, ¿no? La violencia política, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dejó 69.280 víctimas. De estas, el 75% eran indígenas que hablaban una lengua materna distinta del castellano. Básicamente quechua hablantes, aymara hablantes, hablantes de idiomas amazónicos. 75%, 3/4 partes de las bajas. Y sin embargo, los indígenas dentro de la población total del Perú son apenas un 25%. En otras palabras, también en la violencia los indígenas terminan llevando la peor parte. Llegaron los militares rebuscando todas nuestras casas y diciéndonos, terroristas, ¿dónde están los tucos? ¿Dónde están los terroristas? Nos decían. Empezaron a quemar, a vaciar hasta nuestras comidas, a envenenar, quemando nuestras casas, hasta llevándose los mejores animales. Nos decían, ustedes son terrucos, nos maltrataban, nos torturaban, violaban a nuestras mujeres, y todo eso han hecho. Y nosotros no teníamos a dónde acudir, a dónde ir, porque nos encontrábamos solos. Desde el año 82, primeramente aparecen la subversión, después aparecen las fuerzas contrainsurgentes. Ambos, ¿no?, actúan contra los campesinos con las matanzas selectivas. Era una suerte de competencia, quién mataba más, quién impartía más terror. Igualito, ¿no? El Estado aún sigue discriminando y considerando al poblador andino no tan igual como pues un ciudadano, ¿no? Cuando se produce los bombazos en Tarata y en muchos otros sitios, recién la sociedad se da cuenta, algo pasa en el país. Lo que sucedía en el campo, bueno, pues son cosas de indios quizás, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos de haber erradicado este mal que nos sigue dañando a todos. A veces cuando pensamos en el racismo pensamos en la discriminación mayormente de las personas de piel más oscura, ¿no? Pero yo sufro este racismo que hay acá a diario, porque yo soy blanca. Porque tú, mira la cara que tú haces, a mí me dicen gringa. Eso sí es racismo. A mí me hablan en inglés. Yo nunca he pisado en los Estados Unidos. A mí me quieren cobrar más para los taxis, para las motos. ¿Te parece gracioso cuando tienes un $1.50 en el bolsillo? No lo es. A mí no me gusta que me digan muñeca. A mí no me gusta que me hablen como si fuera un perrito, que me llamen así como... Pero eso todos los días se ríen, pero imagínense que lo vivan así a diario. A veces hay días que yo no salgo de mi casa porque no me siento tan fuerte para enfrentar este maltrato, porque eso sí es maltrato. Así que el racismo es bastante más
grande, más profundo que eso de discriminar a la persona que más oscura. Es separar, diferenciar, despreciar o simplemente maltratar por cuestión de color de piel. Y entonces, María Nanda, ¿qué podemos concluir? Que en el Perú sí hay racismo, un montón de racismo. Y a estas alturas, ¿ya puedes definir qué es el racismo? Bueno, me parece que el racismo es básicamente tres cosas. Primero, es creer que existen las razas humanas y que hay razas humanas superiores e inferiores. Normalmente, esas supuestas razas coinciden con fenotipos, es decir, con apariencias físicas distintas. Pero no siempre. A veces basta que un grupo tenga una religión distinta o una cultura distinta para que se crea que ese grupo es una raza humana, como por ejemplo los judíos. Segundo, también es racismo creer que los miembros de una supuesta raza comparten características, cualidades o defectos simplemente porque pertenecen a esa raza. Y que esas características se transmiten de padres a hijos, biológicamente, de manera inmutable, invariable, hasta el infinito. Y tercero, a partir de todas estas creencias, discriminamos. Es decir, pasamos a tratar de distinta manera a las personas según pertenezcan a una supuesta raza o a otra. Algunas personas las tratamos bien, las consideramos más inteligentes, más aptas o lo que fuere. Y a otras las tratamos mal, las denigramos, les negamos oportunidades, creemos que son más tontos, más ignorantes, etc. Eso es todo. Y obviamente solo un necio puede decir que no hay racismo en el Perú. Fin de la discusión. Derrotar las ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es Dios, en fin, todavía volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad donde se dice no toques ese cerro porque es un apu y ahí está lleno del espíritu milenario y no sé qué cosa, ¿no? Bueno, si llegamos a eso, entonces no hagamos nada, ni minería, no toques esos peces porque son criaturas de Dios y son la expresión del dios Poseidón. Volvemos digamos, a este animismo primitivo, ¿no? ¿Y qué te pareció la superdefinición de María Nanda, Julio? Buena, muy buena. Y entonces ahora sí coincides en pensar que en el Perú de hoy hay racismo. No, alucina. ¿Qué? ¿Y por qué? O sea, sí me parece muy buena la definición, pero no creo que el racismo sea un tema muy importante en el Perú de hoy en día. Bueno, vamos a dejarlo en claro. Sí considero que en el Perú hay mucha discriminación, pero no creo que se deba porque la gente crea que aquí hay diferentes razas. ¿Y a qué se debe entonces? Yo pienso que hay discriminación, pero por un montón de cosas. Bueno, Julio, ya sabes cómo estamos trabajando. Si tú lo afirmas, tú lo demuestras. ¿Es hoy en día el racismo un problema central en el Perú? El racismo ya no es, como era antes, una práctica central, generalizada, ¿no es cierto?, que marcaba la manera en que se relacionaban todos los peruanos. Yo diría que eso se ha reducido mucho. Si bien subsiste, se mantiene, cada vez es más criticado, cada vez es más escandaloso, cada vez es más rechazado por la mayoría, diría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el pasado? El componente étnico de la discriminación era general y aceptado. Y ojo, que aceptado tanto por el que discriminaba como por el discriminado. El discriminado se sentía inferior, se sentía diferente, sentía que no tenía derecho a protestar por la discriminación. Yo diría que eso ha cambiado sí radicalmente, ¿no? Entonces sí creo que los que antes discriminaban, claro, de repente quisieran seguirlo haciendo, ¿no? Porque les resulta más cómodo mantener esa posición de privilegio.
La gran revolución, diría yo, está en que los que son discriminados ya no aceptan eso como legítimo y se rebelan frente a eso. ¡Por un Perú sin exclusión! ¡Basta el racismo! ¡Por un Perú sin exclusión! ¡Basta el racismo! ¡Al racismo! ¡Dígalo! ¡Al racismo! ¡Dígalo! Sí, se discrimina en el Perú, obviamente hay discriminación, digamos. Lo que yo creo que es común a toda la gente que ha opinado sobre este asunto es que hay discriminación. Lo que no parece ser común es racismo. Entonces tú dices, no, pues no es Sudáfrica, no es Estados Unidos en los 50. En algún momento la raza ha sido una cosa central para diferenciarnos en el Perú. Y hoy lo que tienes es una especie de combinación de un montón de factores, ¿no? La gente sí discrimina por apariencia de las personas, pero obviamente en el Perú de hace por lo menos 50 años esto se ha combinado con cosas como ingreso, nivel socioeconómico propiamente dicho, ¿no? Que también se nota en la apariencia, ¿no? O sea, claro, tú caminas por la calle y cualquiera puede decir, esta es clase media. Ok, entonces la apariencia y el nivel socioeconómico son dos aspectos para discriminarnos, pero ¿cuáles son los otros aspectos? Nivel educativo y desempeño lingüístico, que me parece que son dos cosas que van fuertemente asociadas. Y el cuarto aspecto, el origen regional, digamos, de la persona, limeño versus provinciano, costeño versus serrano. Entonces se trata de una especie de ecuación discriminadora con 4 factores. 4 factores básicamente, cada uno de esos tiene pesos distintos y como esto es un juego que hacemos siempre los peruanos cuando recién nos conocemos, entonces un peruano se encuentra con otro y yo hago esta ecuación sobre ti, tú haces la ecuación sobre mí y del resultado de ambas ecuaciones, digamos, decidimos yo lo voy a cholear a este, él me va a cholear a mí, cómo me cuido para que no me cholee, o de repente descubrimos que empatamos, ¿no? Y entonces nos hacemos amigos. Esa es la idea. Existe una segregación, pero eso no significa que la raza sea la fuente de la segregación. La raza es un signo simplemente de poder o de economía. Entonces, cuando tú balanceas ese signo con otros signos que indican que sí tienes poder o que tienes dinero, disminuye la fuerza del indicador raza como elemento de discriminación. Porque yo no te estoy discriminando porque eres cholo. Yo te estoy discriminando porque cholo significa ser pobre, cholo significa ser ignorante, cholo significa ser, qué sé yo, explotado. Claro. Entonces, cuando tú dejas de serlo, la razón de ser, digamos, racial, deja de ser el indicador importante. En el Perú tenemos una combinación de cosas y una tendencia a blanquear, digamos, a mucha gente, ¿no? En base a elementos no raciales. Entonces, no puedes hablar directamente de raza, es un error. Agustín, ¿qué es blanquear? Bueno, blanquear es un verbo derivado de blanco, blanca, ¿no? Blanquear sería predicado de una persona no blanca, adoptar las características culturales o físicas asociadas al blanco, ¿no? ¿Para qué se blanquea a la gente? Con el interés de conseguir más poder, ¿no? De tener un lugar más prominente en el entramado sociocultural que establece diferencias ya entre blancos y no blancos, ¿no? Se dice que la plata blanquea. Quiere decir que si tú mejoras tus condiciones económicas, pues te estás blanqueando. La plata blanquea, y la plata blanquea al punto de que quizás nosotros no nos damos cuenta, pero si nosotros hiciéramos un análisis puramente fisonómico de gente en función de las características de la cara o de las características, digamos, físicas, vamos a encontrar a mucha gente que son catalogadas como blancas o mestizas claras, que en otro contexto serían un cholo típico o un indio típico. Y mírenlo entre sus amigos, ¿no? Y van a encontrarlo sin duda. En este caso son vistos como blancos porque tienen poder, dinero y educación. O porque tienen la camisa Hilfiger, o porque tienen el auto especial. Ahora pues las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no hay grupos superiores o inferiores, sino que simplemente hubo una imposición de un grupo sobre otro. Esa conciencia es la que pone a raya los intentos de discriminación. Los cambios se explican básicamente por eso, porque ha habido una insubordinación de los supuestos subordinados, ¿no? Y está cambiando justamente por el crecimiento del poder, tanto económico como político, de grupos peruanos que antes estaban siendo excluidos.
Y entonces ahora ya no puedes tú decir que los blancos son los que tienen la plata y los mestizos no la tienen. Ya hay mucho más mezcla. Por lo tanto, el estigma de ser pobre igual ser mestizo empieza a desaparecer y empiezan a cobrar un poquito más de importancia social, ¿no? Los mestizos, por lo tanto, ya no los discriminan tanto, no los pueden discriminar. Entonces, ¿por qué la gente sigue igualando lo blanco como superior rico, lo indio como inferior pobre? Mientras nosotros tengamos más o menos un tercio de población abandonada por el Estado y que no tiene acceso a ningún tipo de servicios que te brindan ciudadanía en el Perú, educación en serio, salud en serio, francamente vamos a tener siempre una base material, digamos, para decirlo con esas palabras, una base material para esto que es más simbólico, relacional. Claro, entonces los que son menos ricos o menos poderosos, es decir, menos interesantes, son generalmente los más indios. Las probabilidades que tú tienes de surgir, de salir adelante si naciste en una comunidad rural en la sierra son muy pocas. No son cero, pero son muy reducidas. Y las probabilidades que tú tienes de que te vaya, entre comillas, bien en la vida si naciste en Lima, en un distrito adinerado, con una familia con plata, son muchísimo mayores. Yo no creo en un Estado construido adrede para hacerle daño a unos pobres, ¿ya? Yo lo que creo es un Estado muy incapaz de hacer nada en un territorio que es fregadísimo y que ha estado haciendo bastante mal, porque además, bueno, el desarrollo de las políticas públicas en el Perú es penoso, ha estado haciendo bastante mal el trabajo de tratar de incluir. Por ejemplo, lo que ha hecho es este sistema educativo donde un niño que camina 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a la escuela, francamente, en realidad no está yendo a educarse, está yendo a dormir, ¿no? Porque está cansadísimo. La educación pública en el Perú está muy mal, todos los indicadores de calidad educativa están por los suelos. Seguimos teniendo una educación que subestima, menosprecia las lenguas indígenas, ¿no? La educación bilingüe está muy venida menos, las escuelas rurales son las peores dentro de las escuelas públicas, entonces solamente una élite está en condiciones de sacarle provecho a la educación, ¿no? Si tuviéramos una escuela pública de buena calidad, aquellos que están mal ahora, sus nietos no tienen por qué seguir estando mal. En otras sociedades donde la movilidad social es más intensa, uno ve eso. Puede ser que los abuelos o los padres hayan sido muy pobres, pero los hijos no tienen por qué serlo. Y al revés, ¿no? Familias cuyos padres o abuelos eran muy adinerados, los hijos pueden estar muy mal, si es que no tienen la habilidad suficiente como para mantenerse ahí, ¿no? O sea, no es que estemos descubriendo la pólvora, eso ha pasado en otros países, solamente que ha pasado hace algún tiempo. Todas las migraciones en las ciudades, primero han sido pobres, los discriminaban. Cuando se iban asentando y se iban haciendo más poderosos, se iban incluyendo en el establishment, ¿no? Eso es lo mismo que está pasando aquí. Por ahora se les discrimina, pero conforme empiezan a ganar fuerza, van a tener que aceptarlos y van a tener que aceptarlos porque no hay otra. O sea, no hay salida, porque es un crecimiento que se está dando independientemente del gobierno, independientemente de la economía mundial. No sé, es un crecimiento económico de esas minorías cholas, etcétera, que han crecido por sí mismas, por su esfuerzo, que llegaron de la sierra y pusieron una estera, pero el hijo ya vivió en una casa de ladrillo de primer piso y fue taxista, y el nieto vive en una casa de 3 pisos y está estudiando ingeniería. Entonces, lo único que han visto es progreso, y es un progreso independiente del establishment blanco tradicional. O sea, no hay forma de que ese racismo continúe, porque los mestizos cada vez vamos a ser más fuertes, no más, sino más fuertes. Julio, ¿qué podemos concluir de las entrevistas? Bueno, que en el Perú hay mucha discriminación y son muchos los motivos. Se discrimina por la etnia, por la cultura, por el estrato socioeconómico, por el idioma materno, por el origen provinciano o no, etcétera. Son muchos los motivos y todos nosotros los resumimos como racismo. Pero eso es un error, es una simplificación. Bueno, claro, también hay discriminación por la apariencia física, por el fenotipo, lo que en realidad es el racismo. Pero aquí en el Perú eso cada vez es menos, eso ya está en retirada. El racismo ya fue, entérense. Ya, estoy de acuerdo con que hay discriminación de tipo social, cultural y económico, ok. Pero me parece que no estás viendo algo.
¿Qué cosa? Esto. ¿Por qué crees que la mayor cantidad de denuncios son con personas blancas? A ver, número uno, no todos los afiches, las publicidades son con gente blanca. Si tenemos un poco de paciencia, podemos buscar y vamos a encontrar que hay gente de otros colores. Un poco de paciencia. Ya, mira, acá hay uno. Mira, acá hay otro. ¿Ves cómo sí hay? Y número dos, no creo que tampoco se deba por un tema de racismo, porque la gente piense que hay muchas razas acá, sino porque de repente hay otras razones. Bueno, las razones podrían ser que de repente aquí en el Perú no hay mucha gente blanca y por eso nos llama la atención, ¿no? Chicas, ¿y ustedes creen que su apariencia llama la atención? Bueno, atraemos atención, o sea, de hecho la gente se da la vuelta, nos mira y a veces nos han gritado cosas. ¡Rudas! También cuando voy al gimnasio, siempre dicen, ¿de dónde es ellas? También cuando vamos a Huachipa, los niños mucho dicen, mira las gringas, así, pero nunca de mala forma, creo. Creo que sí, a veces la gente está un poco mirando. Por ejemplo, sobre todo si sales con tu pareja, ¿no? Todos sus amigos te van a mirar y van a decir, ¿y de dónde sale esa gringa, no? ¿Dónde ha conseguido esa gringa? ¿Qué pasa? Entonces, sí, siempre es un poco lo que decimos antes de la atención, ¿no? Creo que lo exótico siempre llama la atención. Yo vengo de la ciudad de Cucho, Huamanga. Trabajamos para una ONG llamada Hatun Sacha. Nosotros hacemos formación ambiental. Educación ambiental es nuestro campo, ¿no? Nuestro mercado principal son los niños. Y básicamente recibimos colaboración y guía de Canadá, básicamente los quebecuas, ¿no? Los jóvenes que vienen de Canadá son voluntarios. Vienen aproximadamente 12 y se quedan por 2 meses. Y la idea es que ellos vivan en barrios marginales. ¿Y cómo reacciona la gente ante estos extranjeros? Cuando nosotros mismos vamos a las comunidades y les decimos, ¿sabes qué? No hagas esto, no botes tu basura, ellos lo toman como molestia. También los niños no nos escuchan mucho. Pero cuando viene gente gringa y ellos les dicen, ¿sabes qué? No botes basura, maneja de esta forma, agarra tu basura y no la tires en cualquier lado. La gente capta, los escucha, cosa que no pasa con nosotros. Parece entonces que los gringos llaman la atención. Cuando yo estoy caminando solo por la calle o con ayacuchanos, nadie llama la atención. Pero cuando estoy rodeado de los quebecuas, yo estoy caminando por las calles y los conocidos míos me miran, me saludan mucho más atentos y se acercan y me dicen, Melvin, ¿quiénes son ellos? ¿No? ¿Por qué no nos presentas? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no los invitamos a una fiesta, a una reunión? Entonces siempre el gringo llama la atención. ¿Y cuál crees que sea la razón? ¿Por qué los extranjeros nos llaman la atención? Creo que lo exótico siempre llama la atención. Seguramente si nosotros vamos a un país donde es solamente gringos y ven a una persona con nuestros rasgos, creo que también va a ser lo propio, ¿no? Como el presupuesto de este documental es muy pequeño, no pudimos pagar un viaje al extranjero. Pero sí nos fuimos al Cusco, capital arqueológica de América, y la ciudad peruana con mayor número de extranjeros por kilómetro cuadrado. Ya en el Cusco todos me hablaban de unos personajes llamados bricheros. El primer cuento sobre este personaje brichero lo escribí yo el año 89, hace 20 años. Puedo decir que es una especie de autobiográfica del cuento, por las relaciones que tuve, relaciones de pareja y también experiencias que tuve con extranjeras acá en Cusco.
A ver, Mario, para entendernos, ¿qué es un brichero? Un brichero es una especie de un Latin lover, un gigoló, voy a decir un gigoló andino, la persona que enamora a una gringa o anda con una gringa o bueno, vive con las gringas o vive de las gringas. Y dime, ¿tú crees que ahora en el Cusco hay muchos bricheros? Claro. Bueno, ante todo hay un servicio brichero obligatorio, ¿no? ¿Quién no ha cumplido con su servicio? Pues? Pero así, de los profesionales, de los así, aún no quedan muy pocos, ¿no? Los bricheros van a un lugar donde van extranjeros, que son las discotecas, la mayoría, y ellos se ofrecen, digamos, ¿no? Los bricheros se ofrecen. Se ofrecen, o las bricheras, ¿no? Se ofrecen, van, ellas son las que buscan y hablan y todo eso. Las bricheras buscan una visa, buscan conocer un gringo para que las lleve allá. Correcto. Entonces hacen todas las cosas posibles para eso. Ellos los buscan, ¿no? Inclusive se regalan. El medio en que vivimos acá, la pobreza hace que nos empuje a hacer esas cosas, ¿no? Hay muchos bricheros que se han ido a otros países. En el caso mío es al contrario. Yo no busco, no necesito hacer eso, ¿no? Porque yo lo que hago es pararme, nada más, ¿no? Entonces ellos vienen y me hablan, me conversan. ¿Tú crees que el tipo andino es atractivo para las extranjeras? Pero por supuesto, loco. Olemos dulce. Eso te lo dice cualquier gringa en su sano juicio, pues, carajo. La primera, ¿no? El indio huele dulce, huele rico, ¿no? El color de piel, mierda, o sea, estás vivo, ¿no? Eso les encanta. El pelo largo, los rasgos angulosos, el quechua, cómo les mata el quechua, ¿no? Lo que les llama la atención pues, a las turistas es un rostro andino, con rasgos, sí, qué mejor autóctonos, ¿no? Ellos les atrae lo exótico, lo extraño, porque claro, porque nosotros somos los raros, o sea, yo pienso, ¿no? O sea, en todos los lugares hay personas a quien le gustan más las personas que son diferentes de lo que están acostumbrados. Por ejemplo, a nosotras nos gustan más los chicos de repente más moreno, con pelo negro, porque es algo diferente, ¿no? Entonces, esa cosa que los opuestos se atraen un poco, ¿no? Físicamente. Entonces ellos, los gringos también son exitosos acá porque son pocos. En cambio yo otra persona que tenga los rasgos andinos también somos exitosos, yo creo porque somos para ellos diferente dentro de un concepto de belleza, ¿no? Que ellos están manejando. ¿Con cuántas chicas blancas extranjeras has estado? Un aproximado. No, es que no. ¿Muchas? No se cuenta cantidad, no se cuenta nacionalidad. Ok, entonces ¿cuántas nacionalidades? No, de Europa, ¿qué quedará? Pues sobrarán cosas raras, ¿no? Por ahí faltará una lituana, faltará por ahí una finlandesa, creo que no. O una, Luxemburgo también ha habido, pero tal vez de países eslavos, ¿no? Europa, que no viajan mucho, ¿no? Por acá, por ejemplo, llega checa, pero por ejemplo húngaras, que no se ve mucho, ¿no? He tenido amigos, varios amigos italianos, tenía una pareja italiana. Incluso yo me iba, el italiano quería casarse conmigo también, toda la vaina, pero no me dieron la visa para irme. Qué mal. Y así se murió el amor. Bueno, Julio, ¿qué podemos concluir después de todo esto? Bueno, creo que es más que obvio que Lo que es extraño. Exótico. Siempre llama la atención. La novedad siempre mata, pues. La novedad siempre mata. Hay algo medio raro en todo eso. Nos están diciendo que nos gusta lo exótico. O sea, raro, extraño, ¿no? Sí. Sí, pues. Ya. ¿Cuántos asiáticos, cuántos afrodescendientes hay en el Perú? Pocos, ¿no? Entonces, si ellos también son extraños, escasos, raros, por lo consiguiente no deberían también gustarnos, parecernos guapos, atractivos. Buenos días, ¿qué tal? Dígame, ¿por qué todos los afiches son con personas blancas? ¿Por qué no hay afrodescendientes o asiáticos? Acá no tenemos afiche de chino, de moreno, como dices eso, porque, bueno, a veces no tiene mucho jale, ¿no? Que digamos, porque mayormente la gente entra todo por los ojos. Si tú ves un afiche de una blanquita, de un blanquito, de una bonita, de un bonito, o sea, entras, ¿no? Y es justamente por eso que no tenemos ese tipo de afiches. Lo que es en cosmética más buscan
dentro de cada imperfecto, el rostro ovalado, que sea blanco, que tengan ojos almendrados. Mayormente los modelos más provienen de Europa, por los ojos verdes, por los ojos celestes, por los ojos azules, ¿no? Bueno, como te digo, a mí me encantan los chinos, me encantan los africanos, pero mayormente la gente de acá no, pues. No, los negros no, eso sí soy racista, lo acepto. No. Qué mal, por Dios, horrible. Soy honesta, en verdad yo creo que nunca en mi vida lo digo, pero no sé por qué. Pero no sé por qué, o sea, no siento atractivo nada más, por el negro ni por el chino. Sí es una cuestión de gustos, porque es normal que te gusta lo diferente, ¿no? Pero la verdad que no creo que solo es eso. Sí creo que mucha gente peruana tiene una imagen un poco formada así, ¿no? De la gente blanca, que no todos, pero que sí son más atractivos. Sí, verdad. Por supuesto que les gusta la piel blanca, ¿no? La gente de ojos azules. Si tú haces un censo, digamos, de 100 personas, seguramente unos 70 dirán que sí. Sí. Obvio. Sí. A punto de vista mío, a mí me gustan los blancos. Más bonito, obviamente, pero los blancos, bueno. Bueno, lógicamente, ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de una chica blanca? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, una chica que son más agraciadas, son más esbeltas, más simpáticas, ¿no? En Perú a mí me discriminan por mis rasgos, los mismos peruanos, y sobre todo limeños, ¿no? Porque yo vivo en Lima. O sea, yo he nacido en Lima y crecí en Lima, entonces siempre he sido discriminada por mis rasgos, por mi nariz. De chica, o sea, que me miraban y me decían la Tupac Amaru, la Micaela Bastidas, y que era la feita del grupo porque no está dentro del concepto de belleza que se manejaba. Esto tiene efectos psicopatológicos en las personas que van, quizá para resumirlos, desde la identificación con el agresor, pasando por la autodesvalorización, el conflicto con la propia imagen, la vergüenza, el dolor o hasta el fastidio que produce la propia representación y pasajes al acto, por supuesto, como visitas compulsivas para quien tiene los medios económicos a el cirujano plástico. Las pacientes que vienen, lo que ellas quieren en el fondo es blanquearse. Muchas veces vienen con recortes de fotografías de revistas, de diarios y trayendo un prototipo, digamos, de nariz o de algún rasgo facial que quieran modificar y que quieren que sea parecido o igual al recorte que traen. Una de las más solicitadas en una época fue Brooke Shields, ¿no? Por sus rasgos delicados, finos. Incluso se dan el trabajo de conseguir la fotografía de frente, de perfil o de medio perfil para que se vea la nariz, la punta así definida y todas esas cosas, ¿no? Necesitan ser blancas para sentirse bien y sufren, a pesar de que les decimos no, pero tú eres una mujer bonita dentro de tus características, sufren mucho. Hay un autoritarismo estético, discriminatorio, que ofende, lastima, avergüenza y hace sufrir a una gran cantidad de peruanos. Esto me pasó a mí, por parte de mi familia, de mi papá, me dijeron, tú te puedes operar para ser más blanca. O sea, me da risa porque a mí me da igual, pues soy morena, soy igual que mi papá, como mi tía, una tía creo que tengo, dice que se operó, usa tratamiento para aclarar los pies, pues me dijeron, puedes operarte, y le digo, ¿qué? ¿Estás loca? Le conté a mi mamá y mi mamá, hija, tú morenita eres bonita, no tienes por qué hacer caso. Y me dijo, si quiere tu tía que se opere, que baje ella de peso, que te conmigo. Y de verdad, y se me hace el caso que porque son morenos, los juzgan para que se hacen malos. La belleza en realidad no depende del color de la piel ni de las características raciales, sino de las proporciones de la cara. Los especialistas en estética, porque es una rama de la filosofía esto de la estética, han tratado de ver dónde está la belleza, han llegado a la conclusión de que la belleza está en las proporciones, la proporcionalidad, en la simetría. En el rostro humano, por ejemplo, tenemos una división que va más o menos de la raíz del pelo a la raíz de la nariz, al ángulo de la nariz y al mentón, que se divide en tercios. Un tercio, un tercio, un tercio. En la medida en que estos tercios sean lo más simétricos posibles o iguales, la persona va a ser mucho más bella, va a ser más proporcionada y va a dar la sensación de belleza a la vista del observador. Doctor, ¿a qué se refiere con proporción? Desde la época de los griegos se estableció el número mágico o phi, representa la división de dos proporciones que siempre dan
1.618, que es la proporción áurea, la proporción divina o la regla de oro, como le llaman, y que fue mucho más trabajada por Fibonacci, por Leonardo da Vinci. En las esculturas o en las obras de da Vinci, en la Mona Lisa, se ve exactamente que estas proporciones eran 1.618. Solamente para ponerle un ejemplo, si nosotros tomamos como medida la longitud de las comisuras de la boca con el ancho de las narinas, cuando uno divide esas dos medidas y da 1.618, es que cumple con las proporciones. No tratamos de hacer una nariz blanca cuando reducimos las fosas. La idea no es hacer una nariz blanca, la idea es que esta proporción se vuelva correcta. ¿Y las mujeres andinas también son simétricas y proporcionadas? Sí, tuve la oportunidad de observar mujeres nativas. No habían tenido ni siquiera mucho mestizaje, sino que conservaban rasgos autóctonos y con características muy bellas, que finalmente su piel estaba descuidada, que finalmente su dentadura no era la adecuada, era porque no habían recibido atención médica, no odontológica, etc. Claro. Pero si uno se le imaginaba a esa mujer con mejores cuidados y con el maquillaje o algunos arreglos que pudieran hacerle, realmente podían estar en la portada de una revista. Y si aparece en una revista va a ser en National Geographic, no va a ser en una revista de modas o una revista de actualidad. Claro. Bueno, eso tal vez era antes, pero por ejemplo ahora hay muchas chicas con rasgos andinos que salen en portadas de revistas de moda, de actualidad, como por ejemplo Magali Solier, que ahora es una estrella de cine y ha ganado innumerables premios internacionales. Magali, ¿tú crees que hoy en día hay racismo en el Perú? Bastante. Hay mucho racismo. Lo digo porque yo lo he sentido. Yo tendría 18 años. Había llegado recién a Lima y salía y había gente que me miraba así como un bicho raro. Te mira de los hombros, o sea, por encima de los hombros, sin conocerte, ¿sabes? Solo por verte la cara, por ver que eres de la sierra. No sé, cuando yo entraba a restaurantes así, en Miraflores, la gente, o sea, no sé si tiene dinero o no tienen dinero, a mí no me interesa si tienen dinero. La cosa es que tienen una buena ropa, que la ropa no hace a la persona. Tienen un buen maquillaje, que el maquillaje no le hace al cerebro. Me miraban así como riéndose. Es como si, ¿qué tiene esta? ¿Por qué pisa este lugar? Como si yo fuera un bicho raro ahí dentro. Me incomodé, pero igual no les di el gusto y me quedé sentada hasta que se vayan ellos. Yo me quedé esperando a que se vayan ellos. Lo que pasa es que tenemos estigmatizados otros patrones, pero si uno se sacude de eso, las mujeres peruanas son muy bonitas, son bellas y son mucho mejor apreciadas por los extranjeros que por nosotros mismos. Claro. ¿Cuántas veces te han dicho a ti en todas las giras y viajes que has hecho que eres hermosa? ¿Cuántas veces te lo habrán dicho? Casi toda la gente. Me han dicho que mis rasgos son muy raros, son únicos. Mayormente me han dicho bonita, sí. Y empecé a aceptarme como soy, ¿no? Porque antes yo decía que era fea. ¿Tú te decías a ti misma que eras fea? De niña, sí. De niña, porque me hacían sentir eso, de niña. Y ahora no. Claro. Ahora nadie me hace sentir mal, ¿sabes? En el Perú tú ves una chica muy bonita que es ella como Magali Solier, y si no es puesta en medios después de que ha tenido un éxito fulgurante pues, en el tema de las películas en las que ha actuado, eso, tú la ves por la calle y no pasa nada, una chola pues. Pero es una chica pues más o menos blanquita, así, ni siquiera maquillada, y como es blanca, igual es mucho más bonita que Magali Solier, siendo menos simétrica. Entonces ahí hay todo el elemento de construcción social que yo sin duda creo que nos han metido distintos discursos y los medios de comunicación. La verdad es una cosa medio extraña. Cuando estaba en Media Networks, que es una empresa que tiene CMD y Plus TV, ellos lo que hacían era básicamente pedirte imágenes para el canal de cable, imágenes de gente blanca, ¿no? Y te decían básicamente, oye, ¿sabes qué? No me traigas marrones. En la medida de lo posible era no mostrar a gente marrón, como ellos lo llaman, ¿no? Marrón. ¿Qué o quién es un marrón?
¿Qué es un marrón? Es un cholo, pues, ¿no? Se supone que no se escucha bien cuando te dicen cholo, entonces marrón. Pero para tú decirte marrón, ya eres más, creo yo, más que cholo. No sé, la verdad es una cosa medio extraña. Un marrón soy yo, un marrón es... ¿Y a todos les decían que no pongan marrones? Todos los editores le dicen, en la medida de lo posible, trata de no ponerme marrones en la edición. Pues ya tú ves a los editores y a los camarógrafos sin poder hacer tranquilos su trabajo, porque tienen que estar en este tema de qué tanto tiempo le das a un marrón, qué tanto tiempo le das al blanco, y si le repites 15 veces al mismo blanco, entonces es alucinante. Tampoco, no. Ni hablar, no va. Ella sí, ponla más, rellena. Los locutores, los que dan la cara, tienen que ser pues niños bonitos, de cara linda, rostro limpio, blanco. No tiene nada que ver si son buenos, si alguna vez han estudiado comunicaciones. Es una política del canal, ¿no? De la empresa básicamente, de Telefónica, de Media Networks. A la que los productores tienen que hacer caso sí o sí, no les queda de otra. Su idea es que no aparezcan marrones porque quienes lo van a ver, su público objetivo es AB. AB no son marrones, por lo general. Entonces, si ven marrones en televisión, van a decir, ah, no hay forma que yo vea esto. No hay forma. Entonces, cambias canal, fuiste con tu rating, que de hecho no es mucho, pero es, y nada, pues te estarías choleando. Y lo más chistoso es que la gente que trabaja ahí es muy variada. Entonces hay gente blanca, no muy blanca, marrón, mucho más marrón, negro. Es como a los guachimanes, pues, ¿no? A los guachimanes le dicen que no dejen entrar marrones y sin embargo ellos son marrones. Ya, mira, no niego que sea verdad. Pero si todos prendemos la tele, sobre todo en los canales de señal abierta, vamos a ver que hay rostros de todos los colores, conductores, actores, modelos, comediantes, y eso no es algo reciente. Ya desde hace algunos años hay un boom de estas series de televisión con cantantes, personajes populares, que bueno, hacen que definitivamente en la tele peruana ya no haya un monopolio de los blancos. Fanáticos de todo el mundo, Es claro, Costa Rica, casualidad y seguramente y el editor ha hecho mal al poner al caballo. ¿Por qué? No. Me parece muy bien lo que dice, pero creo que en la televisión peruana la mayoría de los rostros siguen siendo blancos. El cambio administrativo. Tal vez ahora, si revisas muchas revistas también, estas partes de sociales, ¿no? Cosas, claro. Vas en la parte social y vida social, y yo me tomé el trabajo de coger todas las cosas de una peluquería y podías ver que todos eran blancos. ¿Ya? Entonces, yo no sé si es que el fotógrafo no encontró otra persona que no sea blanca o no la quiso fotografiar. Y no solamente ahí, sino también en el comercio. Por ejemplo, yo estaba en deportes, en lo que era deporte de los colegios, ADECORE, ADECOPA, cosas por el estilo, y me decían, oye, tienes que tomar fotos en la medida de lo posible donde no hayan marrones. Y así, tal cual te lo digo, así me decían, tu comisión es el colegio Quiñones contra el Santa María, no le tomes a los marrones, entrevistas a los blancos. Cosas por el estilo que no tienes idea de lo que puede ser. Igual, esto es anecdótico, pero yo honestamente creo que no está muy lejos de lo que probablemente se transmita a nivel simbólico en otros lados y en la publicidad. Vivo no tiene. ¿Lo quieres? Ahora puedes. Llama a una representante. Un que le anuncia y le dice al mundo quién eres. Como de peluquería. En nuevo y hermoso como de peluquería. Y los años. Comprobaron los resultados en su... Siempre feliz con Always. La gente cree que las cosas son bonitas per se.
o feas per se. Entonces, podría haber la idea de que hay razas bonitas per se y hay razas feas per se. Entonces dice, ser blanco es bonito y ser indio es feo. Pero en realidad la cosa no es así, la cosa es al revés. Es bonito o feo porque me gusta o porque me interesa. Los más blancos son los que han tenido el poder económico, político, etc. Entonces se hace deseable ser el que tiene el poder y el que tiene la economía. En la medida en que haya otro grupo que tenga el poder o la economía, ese otro grupo se va a hacer deseable y se va a volver bonito. Lo bonito o lo feo depende de atributos exteriores a eso. O sea, que si es bueno o no para mí, va a ser bonito o no para mí. Por cuestiones atávicas, la mamá, ¿no? Si sales con una chola, dice, mi hijo que tiene mal gusto, anda con cholas. Pero si andas por ahí con una chica blanca, rubia, extranjera, te da más estatus, ¿no? En la familia y en el barrio y en el Cusco en general, ¿no? Como cuando viene un gringo acá y no nos importa que sea bonito. La gente, la mayoría le está importando de que sea blanco, que tenga pelo rubio, porque está dentro de ese concepto que desde chico nos enseñan que hay que mejorar la raza. Y eso se ve común. Si tú ves unas chicas ahí de tesa andina que están con gringos de ojos azules, solamente porque ellos dicen vamos a mejorar la raza. Entonces, no sé si en sus casas ha pasado eso, que mis tías hayan dicho, cásate con ese blanquito que está guapo porque para mejorar la familia, ¿no? O sea... Sí, porque muchas veces cuando uno viene enamorado y dice que no, esa persona no te conviene porque es cholo o es negro, o sea, tú debes buscarte mejor, otra persona mejor que sea para mejorar la raza. Mejorar la raza creo que es una expresión que resume muy bien el racismo en el Perú. Porque para comenzar supone que la gente cree que existen razas y que existen razas mejores y razas peores y que nosotros debemos mejorar nuestra propia raza mezclándonos con componentes genéticos pertenecientes a la raza superior. Entonces no hay duda de que hay racismo. Entonces no hay duda de que hay racismo en el Perú. Y entonces, Julio... Intentó darse un baño de popularidad, pero algunos le lanzaron bolsas con agua. El presidente de la República fue acogido así durante su ingreso a la Plaza de Hacho, donde se celebró el Día del Dirigente Popular. Alan García rindió homenaje a los líderes populares de asentamientos humanos y comunidades campesinas. Nos hemos reunido hoy día para rendir homenaje al dirigente popular, al cholo dirigente del Perú. No me gustan los pitucos metidos a izquierdistas. Me gustan los hombres de color cobrizo, que son los verdaderos peruanos y pueden luchar por la justicia social. Me gustan los hombres de color cobrizo, que son los verdaderos peruanos. Bueno, me queda claro lo que dice Mariananda, pero todavía hay algo que no me cuadra. ¿Qué no te cuadra, Julio? Que parece que ella dijera que en el Perú la gente se siente avergonzada de ser chola, pero la verdad, yo salgo a la calle y veo mucha gente que se siente orgullosa de ser chola, y sobre todo que dicen que el Perú es un país cholo. Muy buenas tardes, quería consultarles lo siguiente. ¿Ustedes creen que el Perú es un país cholo? Bueno, sí, porque somos cholos todos. ¿Y usted está orgullosa de ser peruana y de ser chola? Claro que sí. Yo sí. Orgullosísimo. Claro. Somos cholos. Somos cholos. Bueno, sí somos cholos en realidad, ¿no? Tenemos que estar orgullosos de ello. Claro, tú te sientes muy orgullosa de ser... chola. Ya ves, todos estamos orgullosos de ser cholos. Ya, pero ¿qué es un cholo? Vamos. Agustín, tenemos que molestarte de nuevo porque queremos entender qué significa cholo. Bueno, en origen es mestizo, hijo de español e indio. ¿Dónde tengo ese librito? Acá. Y este es un cuadro de la Real Academia Española que está en España. Un cuadro que tiene las castas de la colonia. De español y indio, mestizo o cholo. ¿Ves? Ahí está el cholito en brazos. Al parecer, que es lo que hasta ahora se está apuntando mucho más a eso, es que el origen es mochica. C-H, ¿no? O-L-U. ¿No? Era una dental palatal, tiene que haber sido algo así como cholu. Significaba simplemente muchacho y muchacha.
simplemente joven. Eso era cholo, ¿no? Y luego de esa voz mochica entra a al quechua, al aymara, al castellano, y ya empieza a tomar una acepción peyorativa, ¿no? Negativa, cuando en su origen no tuvo esa acepción. Hoy día cholo tiene pues muchos significados. Yo creo que principalmente significa mestizo. Entre nosotros además tiene un componente de mestizo peruano, ¿no? Está identificado con ser peruano, de ser cholo, ¿no? Como un gentilicio, ¿no? Como referirse pues a ser peruano de ser cholo, ¿no? Nosotros acá los peruanos somos cholos, mestizos, serranos. Aquí en Lima casi todos somos de descendencia provinciana, ¿no? Entonces todos somos cholos. Somos cholos, pero en realidad cholo no nos va a decir sino mestizos, algo así, ¿no? Somos cholos, somos mestizos. En realidad nuestra raza somos mestizos, somos mezcla de todos. Hay una mezcla de culturas y de razas. De que vinieron los españoles, se mezclaron todas las razas. O sea, que no tiene inga, tiene mandinga, pues, ¿no? Seas de provincia, de Lima, de lo que sea, somos peruanos, somos una sola raza. Todos somos cholos porque solo somos una sola raza que viene de sangre peruana. Si todos pensamos que somos mestizos, entonces ¿qué sentido tiene hablar del racismo? ¿Y qué te parece este nuevo argumento, Mariana? Ya, según esa lógica, si encontramos un peruano blanco y demostramos que sus ancestros nunca se han mezclado con otros grupos, entonces ese peruano sería superior. Y si encontramos un peruano indio y demostramos que sus ancestros nunca se han mezclado con nadie más, entonces ese peruano sería inferior. Asu, qué fuerte lo que estás diciendo. Pero si no lo digo yo, lo dicen ellos. Ellos son los racistas que suponen un sustrato biológico racial sobre el que se basa nuestra igualdad como peruanos. O sea, todos somos iguales porque somos biológicamente o genéticamente o racialmente mezclados. Si no, no somos iguales. Y un poco parecido a todo esto es esto de lo cholo y de la raza chola y de que solo los cholos son peruanos. O sea, para comenzar, ¿quién es cholo y quién no? ¿Cuál es el límite de lo cholo, ¿no? ¿Dónde termina lo cholo? ¿Dónde terminas de ser cholo y te conviertes en blanco? ¿Dónde terminas de ser cholo y te conviertes en indio o en indígena o en nativo? ¿No? Y por ejemplo, la gente de la Amazonía, ¿qué es? O sea, si te das cuenta en este país, tú agarras un libro de texto y los niños, desde niños a mí nos han enseñado blanco con indio, mestizo, sambo con indio, sacalagua. Y yo me sé sacalagua, mulato, sambo, saltapatrás, todas las combinaciones posibles entre razas de la colonia, pero nos las enseñan como si fueran algo que nosotros deberíamos aplicar en la actualidad. Correcto. Entonces, desde niños estamos tratando de identificar este es blanco, este no, este es sacalagua, este es una locura. Entonces, y son términos que hasta ahora la gente usa. O sea, sacalagua, pues la gente usa, te lo juro por Dios. No sé, en este país uno debería andar con un pantone. Es un pantone, entonces sacalagua, ¿no? Salta para atrás, todos, y ya vas identificando a la gente porque eso es lo que la gente más o menos te mete en la cabeza desde chico. Básicamente lo que te dicen es, mira, compadre, anda con tu cabeza con un pantone para identificar, ¿no? Y además, no solamente de raza, sino quién está más arriba, quién está arriba de ti. Este es bien interesante, mira, el color Perú. Ah, man, ya. ¿No? Entonces Alan que decía, ahora ya pueden salir con su pantone a decir cuáles son verdaderos peruanos. Claro, claro. A mí todos los días de mi vida me dicen, ¿eres peruana? ¿De dónde eres? No, tú no eres peruana. O algunos ya asumen, es decir, no, ni siquiera te preguntan de dónde eres, ¿no? Sino, eres de los países que me han asignado. Soy jamaiquina, o si no de Estados Unidos, o cubana, ¿no? Cubana es lo más común. Y hay muchos afroperuanos y afroperuanas que encuentran en eso algo... Un caché, ¿no? Es decir, no, es que yo no parezco peruana, no parezco peruano. ¿Sabes qué? Oye, somos peruanos y somos afroperuanos. Digamos, no todos, pero sí la mayoría de mis amigos desde muy niño me han llamado chino, chinito, ¿no? Así, de cariño, entonces no me molesta tanto, ¿no? ¿Pero tú eres de China? No, bueno, yo soy peruano, ¿no? Y soy nieto de migrantes japoneses, así que con China no hay ninguna relación. Y, o sea, me siento recontra peruano, ¿no? Si primero no conozco Japón, por lo que me cuentan, porque tengo bastantes tíos y familia allá, me sentiría muy perdido y fuera de mi ambiente, en fin, ¿no? Sí, soy más peruano que el ceviche.
fue en el Mercado Central, que me hablan en inglés. Ah, Miss, no sé cuántos, ¿no? Do you want what price? Low price. Y yo volteé así y le decía, o sea, ¿por qué me hablas en inglés? ¿Por qué? O sea, yo soy igual peruana que tú, o más seguro, ¿me entiendes? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me discriminas así? Somos de todo, ¿entiendes? Hay de todo, hay negro, chino, blanco, rubio, indio, ¿me entiendes? O sea, todos somos. Entonces, déjense huevadas que el peruano es de una manera, no es así, no es así. Es lindísimo porque hemos roto esa barrera de racismo o de discriminación que existe en el país, ¿no? De, ay, los cholos, ay, los gringos. No, o sea, todos estamos bailando en un mismo escenario. 8, 2, 3, 4, ¡salgan! Hemos creado nuestra mini sociedad acá, en donde queremos hacer un Perú distinto, ¿no? Estamos lográndolo, en verdad. Me gusta imaginarme el mundo que anhela Vania como una sociedad en la que los peruanos en su totalidad puedan convivir pacíficamente. Pero con todo el trabajo que hemos hecho y las entrevistas que hemos hecho y lo que he visto en estos últimos días y lo que he visto en mi vida, creo que estamos muy lejos de llegar a ser una sociedad así. Yo también quiero vivir en una sociedad en la que todos nos respetemos de todas maneras. Y yo creo que sí se puede lograr. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Luchando contra las desigualdades sociales, económicas, étnicas que hay. Y así ahí se va a eliminar totalmente la discriminación en el Perú. Quizás se pueden encontrar los factores para que en 100 años o 200 años o el tiempo que se tome se pueda hablar de un Perú más limpio de racismo. Pero de que hay y sigue habiendo y va a seguir habiendo, para mí no cabe duda. Bueno, en eso sí no estoy de acuerdo, porque yo pienso que la discriminación racial en el Perú cada vez es más pequeña. Sin embargo, los otros tipos de discriminaciones cada vez se vuelven más grandes. Pero también creo que no hay que ser pesimista, porque si nosotros empezamos a construir un Perú más igualitario, más democrático, más solidario entre nosotros, podemos hacer desaparecer esa discriminación racial que todavía queda, ¿no? ¿Somos o no somos racistas, los peruanos? Tal vez cada uno de nosotros ya tiene una respuesta. Y es tiempo de hacernos otras preguntas. ¿Queremos o no queremos vivir en un país con tanta desigualdad y discriminación? Y más importante todavía, ¿vamos o no vamos a hacer algo para cambiar esta situación? Es que tener un marco institucional en donde, aunque a alguien me caiga mal, yo me vea obligado a respetar sus derechos y esta persona a respetar los míos. Mucho podríamos avanzar si es que avanzamos en el sentido de darles herramientas a las personas para que se puedan defender.
Es decir, todo lo que apunte a una legislación que pene, que castigue severamente la discriminación y que tenga efectivos mecanismos de sanción, yo creo que eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Se va a reducir considerablemente conforme vayamos haciendo más campañas, más acciones, más trabajos con organizaciones de consumidores. Todas las instituciones nos pongamos de acuerdo para poder erradicar desde todo punto de vista, porque no solamente es discriminación en el consumo, en todos los niveles hay discriminación, ¿no? Mientras haya gente que es pobre, india, que no accede a la escuela, que no tiene ni cómo curarse la dentadura, que sus niños se mueren de enfermedades absurdas para este siglo, probablemente lo que vamos a tener es la continuación de esto. Yo creo que a nivel de políticas de Estado, lo que se intenta y relacionado con los bajos niveles educativos y con el bajo ingreso es que efectivamente tengan una mejor educación. O sea, rompa esta estructura de que el indígena es el más pobre y el menos educado. Es decir, que se rompa nuestro esquema de que el blanco siempre va a ser el más educado y el de mejor ingreso. La persona tiene que aceptarse como es. Como que la gente en el Perú actualmente está tomando una nueva identidad y se está aceptando como es. Creo que es el momento que nosotros también como país, como una identidad nacional, podamos rescatar lo que tenemos. La cultura culinaria tiene éxito y además está siendo potencializada y posicionada a nivel internacional como exitosa justamente porque es como una suerte de elemento donde se aglutina toda la diversidad del Perú y donde todo grupo social ha tenido algo que decir y ha aportado. Y si ese producto tan interesante es producto de nuestra diversidad, ¿por qué no podemos incorporar eso en el imaginario de las relaciones entre personas en el país? Por 516 años simplemente ha gobernado los que no conocen a nuestro país, los que no saben lo que existe en el interior de nuestro país. Entonces lo que tiene que haber acá es sentarse juntos y discutirla, el tema. Y yo creo que yo sueño en algún momento que sí tiene que llevarse este hecho.